Hubo un tiempo cuando los videojuegos no pedían conexión a internet, no te obligaban a esperar parches de 20 GB y lo único que necesitabas era soplar el cartucho y jugar. Hoy, en pleno 2025, esa magia puede revivir y no necesitas una consola vieja ni gastar fortunas en cartuchos, solo necesitas una herramienta, un programa, una puerta al pasado. Bienvenidos a Pixel X Pixel. Hoy te enseñaré a configurar RetroArch, el todopoderoso emulador retro que unifica consolas, ordena tu colección y convierte tu PC o incluso tu móvil en una máquina del pasado. ¿Te imaginas tener todos los juegos en un solo programa? Pues deja de imaginar y prepárate, porque hoy te explico todo, paso a paso, sin complicaciones, con trucos, nostalgias y shaders que harán que tu pantalla parezca una Sony de 1995. Desde la instalación hasta cómo aplicar filtros CRT, logros, retos y rebobinado en tiempo real. Esta es la guía definitiva de RetroArch, así que agarra tu bebida favorita, ajusta el volumen y viaja conmigo al pasado, que comience la emulación. RetroArch no es un simple emulador, es un multisistema, una plataforma que reúne todos los emuladores que conoces y muchos que no, bajo el mismo techo. En lugar de tener 20 aplicaciones distintas para jugar, aquí lo tienes todo. Y si te preguntas ¿por qué elegir RetroArch? Te puedo dar una pequeña lista. Multiplataforma total, funciona en Windows, MacOS, Android, Raspberry Pi, Steam Deck, consolas hackeadas, hasta en un microondas si le instalas Linux. Cuenta con soporte masivo de consolas, desde Atari 2600, pasando por Super Nintendo, hasta Dreamcast, PSP y mucho más. Interfaz unificada, controles universales, configura tu mando una vez y se adapta a todo el sistema. ¿Alguna vez confundiste el botón de correr con el de saltar? Aquí nunca. Shader y filtros visuales, ¿qué? Hace que tus juegos se vean como si estuvieras en los años 90. Skyline, bordes sombreados, todo, incluso con los bordes curvos del CRT. Retro Archivement, logros en Mega Man o Castlevania, sí, logros emergentes al más puro estilo de las consolas, guardados, rebobinados y mucho más. Puedes tener guardados rápidos, volver atrás sin morir, jugar en línea con amigos como si fuera en 1996, también se puede. RetroArch no solo revive tus juegos, los potencia. Es como si tuvieras una consola del pasado, pero la versión Pro, más FPS, más funciones, más nostalgia. Y sí, debo reconocerlo, puede parecer intimidante al principio, tantas opciones, menús, configuraciones, pero para eso estás aquí, porque en este video te voy a enseñar todo y cuando termines serás un maestro del retro. Muy bien, ahora que sabes qué es RetroArch y por qué es tan poderoso, vamos a instalarlo paso a paso, sin rodeos, sin errores. Primero, abre tu navegador y ve a la página oficial de retroarch.com. Una vez adentro, haz clic en el botón de descargas en el menú principal. Verás versiones para muchas plataformas. En este video vamos a usar Windows, pero si usas Android, Mac, Linux o incluso Steam, también puedes descargarlo desde aquí. Busca la opción que dice Windows 64, suele ser la más común hoy en día. Haz clic y descarga el instalador. Cuando termine la descarga, haz doble clic en el archivo para comenzar la instalación. Acepta los términos, deja las opciones por defecto y haz clic en siguiente, instalar y hasta que finalice. Ahora, antes de que te preguntes ¿y dónde descargo los juegos o las BIOS? Te lo digo, lamentablemente no puedo mostrarte eso. YouTube me prohíbe contenido que promueva la descarga de materiales de copyright. Así que, para evitar que nos bajen el video, no puedo enseñarte eso directamente. Tendrás que buscarlo por tus propios medios. Lo que sí puedo decir es que RetroArch puede leer juegos desde archivos .NES, .gba, .zip y otros formatos, siempre y cuando tú tengas legalmente esos juegos. Guiño, guiño. Y en cuanto a las BIOS, RetroArch las necesita para emular ciertas consolas como PlayStation o Sega CD, pero también están protegidas por copyright, así que tampoco te las puedo mostrar ni cómo conseguirlas. Lo que sí puedo mostrarte es cómo organizarlas. Crea una carpeta llamada BIOS y otra llamada ROMs. Dentro de la carpeta llamada ROMs, crea subcarpetas para separar tus juegos por consolas y listo. Ya tienes RetroArch instalado y tus carpetas listas para comenzar a jugar. Ahora toca configurarlo para que luzca y funcione como una consola retro de verdad. Vamos a eso. Por defecto, RetroArch puede arrancar con el menú Ozone o GLUI, que se ve bien, pero si quieres esa nostalgia estilo PlayStation,
vamos a activar el XMB. Ve a ajustes y ahí bajas hasta llegar a controladores. En el menú, aquí puedes cambiar el estilo. Tienes GLUI, Ozone, RGUI. Nosotros vamos a dejar el XMB. Vuelve hacia atrás con la letra B o escape. En el menú principal, baja hasta archivos de configuración y guardar la configuración actual. Luego reinicia. Una vez que se reinicie, podrás ver los cambios en el menú. Ahora luce como una consola clásica, con navegación horizontal y vertical. Antes de hacer cualquier cosa, vamos a actualizar RetroArch, porque como todo buen software, necesita su mantenimiento. En el menú principal, ve a actualización en línea y baja hasta actualización de información de núcleo, de recursos, perfiles de mando, trucos, bases de datos, superposiciones y shader. Esto dejará RetroArch preparado para reconocer juegos, mostrar imágenes, aplicar trucos y mucho más. Ahora sí, vamos a instalar los núcleos, que son básicamente los emuladores individuales para cada consola. RetroArch los llama cores, sin ellos no puedes jugar a nada. En el menú principal, ve a actualización en línea, descarga de núcleos. Verás una lista inmensa de sistemas, pero vamos a centrarnos en los más importantes y estables. Para eso, te dejo una lista al final del video con las consolas y núcleos recomendados. Puedes instalar todos los que quieras, pero si estás empezando, enfócate en los clásicos que jugaste de niño o los que siempre quisiste jugar. Y recuerda, estos núcleos no vienen con juegos ni BIOS, solo son los motores para correr lo que tú ya tienes legalmente en tu colección. Ahora que RetroArch ya está instalado, actualizado y con sus núcleos listos, vamos a dejarlo fino. Vamos a ajustar la estética y el rendimiento para que tu experiencia sea lo más parecida a una consola retro, pero con funciones modernas. Vamos al menú principal, cambiamos a ajustes y ahí lo primero que veremos es interfaz de usuario. En interfaz de usuario, apariencias, podemos cambiar el factor de escala. Yo siempre lo dejo en 1.00. En canal de shaders podemos elegir animaciones de fondo como nieve, nieve simple, copo de nieve. Yo siempre lo dejo por defecto. En temas de icono puedes elegir Flat UI, Flat UX, Pixel, sistemático, etc. Yo lo dejo en monocromático. El tema de color, es decir, el color del menú, también tiene muchas alternativas, pero yo esta vez lo voy a dejar por defecto. Salimos de apariencias y nos vamos a notificaciones. En notificaciones, visibilidad de notificaciones, activa mostrar FPS. Esto sirve para ver cuántos cuadros por segundo está generando, ideal para comprobar el rendimiento. Salimos de la interfaz de usuario y vamos a video, salida, y ahí verás distintos tipos de controladores de video. Esto dependerá de tu sistema. Te dejo una lista con las recomendaciones por plataforma. Si no sabes cuál elegir, déjalo en GL Core, pero si algo falla, vuelva al anterior. Yo lo dejaré en Vulkan, ya que según mi sistema es el mejor. Aquí también puedes cambiar la resolución. Yo generalmente lo dejo en 1080p a 60 cuadros por segundo, para que no consuma tanto recurso. En escalado, activa usar números enteros. Esto deja los píxeles perfectos, sin distorsión. En relación de aspecto, déjalo por núcleo, pero puedes ajustarlo según tus gustos. En sincronización, mantén activa la sincronización vertical. En intervalos de intercambio de VSync, déjalo en 1 por defecto. Si quieres la sincronización estándar a la frecuencia de tu pantalla, ponerlo en 2 o más puede ayudar en sistemas con rendimiento limitado para evitar la carga a costa de reducir la tasa de fotogramas. Ahora, saliendo de video, vamos a entrada. En entrada, asignación de RetroPad, puedes configurar tu mando. También puedes configurar las teclas rápidas. Primero, debes establecer una combinación de botones. Yo generalmente uso el L1 más R1 o el Select y R1. Luego debes elegir el botón de activación de teclas rápidas. Yo uso el L3. Entonces, cuando aprietes L3, se activarán las funciones rápidas y podrás ir al menú rápido, avances rápidos, rebobinados, subir el volumen, etc. Ahora, salimos nuevamente y vamos a guardado. Aquí puedes activar el guardado rápido automático y la carga automática del último guardado. Esto sirve para que cuando salgas del juego se guarde automáticamente y al volver empieces desde el mismo lugar. Ahora, ¿quieres trofeos en los juegos? Para eso tienes que crear una cuenta en retroarchivement.org. Luego, en RetroArch, entra a ajustes, logros, activa la casilla de logros, coloca tu usuario y contraseña, activa el Wi-Fi
y abre un juego compatible. Te aparecerán notificaciones y podrás ver todos tus logros desde el menú rápido. Solo tienes que ir a logros para poder verlos, o también puedes iniciar sesión en la página web, ir a perfil y bajando un poco podrás ver la lista de todos tus juegos y la cantidad de trofeos que has desbloqueado. Y ahora, si nos vamos a directorios, puedes ajustar la ruta de las carpetas, las BIOS, los guardados, los núcleos y por último que no se te olvide guardar la configuración. Con esta configuración básica ya tienes RetroArch completamente preparado, ajustado a tu gusto, con rendimiento sólido, estética personalizada, controles listos y ahora sí, a jugar. Lo sé, esta parte de configuración fue un poco extensa, pero necesaria, porque ahora viene lo divertido, ver tus juegos organizados con carátulas y todo. Vamos a escanear tu colección para que RetroArch cree listas individuales por consola. Nos vamos al menú rápido y entramos en importar contenido. Vamos a buscar en directorio y seleccionamos la carpeta donde estén tus juegos. Puedes escanear todas las carpetas juntas, pero si tienes muchos juegos, te recomiendo hacerlo por parte. En mi caso, busco todo dentro de una sola carpeta. RetroArch detecta automáticamente a qué consola pertenece cada juego, gracias a su extensión, como por ejemplo .NES de Nintendo, .sfc o SMC de Super Nintendo, .gb o GBC de Game Boy o Game Boy Color y así sucesivamente. Una vez hecho esto, RetroArch va a crear en tu menú principal una lista con los nombres de las consolas y dentro estarán todos tus juegos ordenados. Como puedes ver, ya tenemos las diferentes consolas organizadas, pero aún falta algo, las carátulas. Para eso nos vamos al menú principal, luego a actualización en línea y dentro de esa opción elegimos actualizar miniaturas de listas. Ahí seleccionamos las consolas que queremos actualizar. Puedes hacerlas una por una o varias juntas según la potencia de tu dispositivo y la velocidad de internet. Puedes actualizar hasta 4 listas a la vez. Cuando termine una, puedes seleccionar otra. También puedes activar una opción para que RetroArch descargue automáticamente la miniatura del juego cuando te desplaces por él. Ideal si no quieres descargar todo desde el inicio. Para eso, vuelve atrás y debajo de la opción de actualizar miniaturas, activa descargar miniaturas bajo demanda y listo. A medida que navegas por tu menú, se irán descargando las carátulas automáticamente. Dato importante, esto puede hacer que el menú se sienta más lento al principio, porque se descargarán en tiempo real, pero una vez descargadas, todo funcionará fluido y hermoso. Ahora sí, ya puedes ver todas tus consolas listas con sus respectivos juegos, iconos y carátulas. RetroArch está tomando forma y se ve increíble. Cuando inicies un juego por primera vez, RetroArch te preguntará qué núcleo deseas usar. Si tienes más de uno instalado para esta consola, puedes elegir el que más te guste o el que mejor rinda en tu sistema. Ahora, por ejemplo, si abrimos un juego de Game Boy, verás que se ejecuta en blanco y negro, un estilo muy clásico, sí, pero hoy en día se ve un poco aburrido. Vamos a mejorarlo. Para eso nos vamos a opciones de núcleo y dependiendo del núcleo que hayas elegido, busca la opción coloración de Game Boy, déjala en automático y luego en paleta interna cámbiala a GB entre paréntesis DMG. Ahora sí, queda con ese tono verdoso característico de la Game Boy original. Ahora bien, si cambias la asignación de núcleo y vuelves a iniciar el juego, puede que los cambios anteriores no se hayan guardado. ¿Por qué? Porque no guardamos los cambios anteriormente. Para dejarlo fijo, volvemos al menú rápido. Vamos a administración de núcleo y guardar opciones del juego. Ahora, si quieres una personalización de guardado dependiendo de la consola, del núcleo o la carpeta, te debes ir a personalización y en personalización tienes las opciones como para guardar personalizaciones del juego, que sería solamente para el juego, personalización de directorio de contenido, para guardar la configuración a todos los juegos que estén en el mismo directorio y para guardar la personalización del núcleo, que esto guarda la configuración solo para este núcleo y así cuando inicies otro juego la configuración quedará aplicada automáticamente. Ahora vamos a activar los famosos shaders, filtros visuales que simulan la apariencia de la consola original o mejoran la calidad de imagen. Ve al menú rápido, luego es a shaders, activa shader de video y entra en cargar preajustes. Si tu sistema es Vulkan,
selecciona SLang. Si tu sistema usa OpenGL, selecciona GLSL. En mi caso, como uso Vulkan, elegimos SLang. Este formato es una apuesta segura, no te dará errores. Dentro de la carpeta SLang vamos a Handheld y ahí buscas LCD3X. Como puedes ver, la imagen ya se ve más cuadriculada, al puro estilo de Game Boy clásica. Si además quieres ponerle bordes para que parezca una consola real, baja hasta Superposiciones, activa Mostrar Superposiciones, entra a Preajustes de Superposiciones y selecciona Border y elige el que más te guste. Ahora sí que parece una Game Boy de verdad. Mucho mejor, ¿no? En los juegos de PlayStation 1, como el Metal Gear Solid o el Ape Escape, algunos aprovechan los joysticks del mando DualShock, pero no todos lo requieren y pueden generar errores si están mal configurados. La solución es crear un perfil de control específico solo para este juego. Ve al menú rápido, entra a controles y en controles de puerto 1 cambia de PlayStation Control a DualShock. Luego vuelve atrás, entra a administrar archivos de reasignación y guarda la reasignación del juego. Esto evitará que tengas que hacer el cambio cada vez. RetroArch recordará la configuración solo para este juego. Ahora, si quieres que se vea como una tele de los 90, RetroArch tiene shader específicos para eso. Nos vamos a shader, activamos shader y cargamos los preajustes. Como antes, entramos a SLang, pero esta vez nos vamos a la carpeta CRT. Aquí elegimos CRT Geom Deluxe. Con eso, la experiencia se siente mucho más nostálgica, como si estuvieras en tu pieza de tu infancia. Si ves la pantalla muy chica, puedes desactivar el escalado por números enteros. En video, escalado. Eso hará que se vea más grande, pero cuidado, en algunos juegos puede volverse más borroso. Si activas el escalado, la pantalla se achica, pero los píxeles se ven perfectos. Y si quieres un término medio, puedes cambiar el tipo de escalado a inteligente. Esto aumentará el tamaño manteniendo la relación de aspecto. Vamos a probar los trucos. Por ejemplo, en juegos clásicos como el Contra 3, esto puede ser divertido o útil si estás atascado en algún nivel, sobre todo en el Contra. Ve a trucos, baja hasta cargar archivo de trucos, selecciona la consola que estás usando y busca el juego correspondiente. Una vez hecho esto, se activan los diferentes tipos de trucos disponibles. Por ejemplo, bombas infinitas. Lo activamos, volvemos atrás y aplicamos los cambios. También puedes crear tus propios trucos manualmente, siempre que conozcas los códigos. Y como te dije antes, RetroArch también incluye funciones modernas que cambian las reglas del juego, como rebobinar y avance rápido. Primero, ve a regulación de fotogramas, rebobinado y activa la casilla. Luego, una vez iniciado el juego, entra al menú rápido, ve a la sección de rebobinados y activa también la casilla. Según la combinación de botones que hayas configurado en teclas rápidas, podrás rebobinar todas las veces que quieras. No importa cuántas veces hayas muerto, puedes retroceder como si nada. Y ahí lo tienes, RetroArch configurado, personalizado y listo para darte acceso a toda la historia de los videojuegos, desde los 8 bits hasta la era 3D. Ya no solo estás emulando, estás preservando tu infancia y lo mejor, es gratis y sigue mejorando. Si este video te gustó, déjame tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios cuál será el primer juego que vas a jugar en RetroArch. Antes de irme, te dejo con un video especial, una recopilación de las consolas más populares con un pequeño gameplay y la mejor configuración sugerida para cada una. Sin voz, sin comentarios, solo nostalgia pura. Esto fue Pixel x Pixel, donde cada píxel cuenta una historia. Nos vemos en el próximo video.
Fight! 1, ready, go! No!